Aquí en esta porción San Pablo está dando unas declaraciones y declarando también unas verdades muy profundas que son las que nosotros debemos tener en nuestra vida, en nuestros corazones, conforme a su santa y preciosa voluntad. Capítulo 15, versículo 1. En esta declaración de San Pablo que está hablando, que está diciendo, está reafirmando las dos verdades fundamentales. Son muchas las verdades y la revelación de Dios y la palabra de Dios para nosotros. Y en esas verdades y en esa revelación divina se fundamenta nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada, debe estar fundamentada sobre la revelación de Dios, sobre la palabra de Dios. Uno no puede poner una fe en otras cosas, en otras creencias, en otros dogmas, en otras ideas, en otros pensamientos, sino exclusivamente sobre lo que la Biblia nos revela, lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Sí? Y la revelación de Dios es la palabra precisa, perfecta, y es la verdad de Dios para que nosotros logremos asirnos a esa verdad y fundamentar nuestra vida y nuestra fe en esa palabra para poder transitar en medio de este mundo de tanto error, de tanta doctrina, de tanta mentira, de tanto engaño, transitar firmes hasta aquel día que nosotros nos encontremos con el Señor en el reino de los cielos. Así que no podemos nosotros desviarnos. Si a usted le preguntan algo acerca de su fe y de las creencias que usted tiene, pues sí, usted debe dar una explicación, porque si ha nacido de nuevo, si ha tenido esa experiencia personal con el Señor Jesucristo, si ha nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted también ha estado escuchando la doctrina, la enseñanza, la sana doctrina, la sana palabra de Dios. Entonces usted en sí tiene verdades que tiene que compartir, que tiene que dar para que otras personas sepan acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de su obra, acerca de su venida y de todas las promesas que Él tiene para nosotros. Usted y yo debemos conocer la palabra de Dios y nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra del Señor, ¿cierto? No puede estar fundamentada, por decir algo, nosotros conocemos de las diferentes doctrinas y religiones del mundo. Se enseña que la fe del creyente debe estar fundamentada en la iglesia, en Roma, en el Papa, en los hombres, que ella es la máxima autoridad y ella es la que tiene la verdad y es poseedora de la verdad y ellos son los dueños absolutos de la verdad. Y por supuesto enseñan que solo se puede ser salvo por medio de la iglesia, por medio de la religión. Esto es falso. Esto uno lo confronta con la palabra de Dios y es un error, es una equivocación, es un dogma religioso de Roma, de la religión romana, pero no de la doctrina y de la verdad y de la revelación divina. Porque nosotros sabemos que para alcanzar la salvación, se alcanza la salvación por la fe en Jesucristo. Y esta salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de ¿quién? De Dios, un regalo de Dios. Que es por medio de Jesucristo que se alcanza la salvación y no por medio de la religión o por medio de las obras. No, eso no está de acuerdo, repito, la doctrina de Roma no está de acuerdo a la palabra del Señor. Si a uno le dicen los mormones, por decir algo, usando los mormones o testigos de Jehová u otras religiones, ellos están enseñando que las personas deben fundamentar en las enseñanzas y en los dogmas y en las doctrinas, o de José Smith, o de las doctrinas de Elena White, o en las doctrinas y enseñanzas de los testigos de Jehová. Pero aunque usen las Sagradas Escrituras y muestren las Sagradas Escrituras,
Están completamente desviados. Comienzan hablando algo de Cristo, de su muerte, de su resurrección, y ¡bum! En el seguir, en el caminar, y en el andar, y en la formación espiritual, ¡pum!, se desvían completamente de la verdad, del fundamento apostólico de la palabra de Dios. Luego que comienzan, pero después no están caminando conforme a la verdad. No están viviendo conforme a la verdad, ni están enseñando conforme a la verdad, sino ya se está enseñando otras ideas, otros dogmas, otros mandamientos, otras enseñanzas, otras costumbres, otra cultura completamente diferente a lo que es la revelación y la palabra de Dios. A la revelación de Dios. Aún en las iglesias cristianas y los grupos cristianos, que se habla de la salvación, que se habla de Cristo, que se habla de tantas verdades de las Sagradas Escrituras, pero muchos aún de iglesias y mega iglesias y aún grupos pequeños están enseñando cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Están dirigiendo al pueblo por el error, por la equivocación, por el fanatismo, creando y formando creyentes no que honren y glorifican a Dios y crean en la palabra, en el evangelio, pongan su fe y su esperanza en el Señor, sino que viven bajo el temor, el dominio, el control y los dogmas que los pastores o líderes o quien sea establecen, y no lo que la palabra del Señor nos está enseñando y nos está fundamentando. No importa lo poderoso que sea el más grande evangelista, sea el más grande pastor, sea el más grande profeta o misionero, qué sé yo. Si esa persona, por más eminente, por más poderoso, por más conocimiento que tenga, está desviado de la palabra, o se ha desviado de la palabra, está en error, no está conforme a la palabra de Dios. Y eso es grave. Porque la palabra de Dios dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque si una persona que conoce, que tiene la palabra y comienza a torcer y a distorsionar la palabra y a torcer la palabra y darle otra aplicación a la palabra, comienza a desviar a las personas de la presencia de Dios, terminarán esas personas por perderse, apartarse, descarriarse o vivir una vida no comprometida con Dios, no una vida santa, no una vida consagrada, no una vida enriquecida en el conocimiento, en la verdad, en el amor hacia Dios, sino una vida libertina, una vida de pecado, una vida religiosa que aparenta, pero que de Dios no tiene nada, que dice que tiene, pero en sí no tiene nada. Eso no es lo que Dios espera de su pueblo y de sus hijos. Dios espera que las verdades que Dios nos ha venido revelando y enseñando, nosotros nos mantengamos en esas verdades, y de ahí no nos podemos ir ni a la derecha ni a la izquierda, estar firmes en la verdad, en la revelación de Dios, en la palabra de Dios. Mi responsabilidad y la responsabilidad de los que predicamos es predicar con honradez, con honestidad, en conformidad a la palabra de Dios. Y la responsabilidad de los hermanos es escuchar la palabra de Dios y determinarán si creen o no creen y si viven conforme se les está enseñando o no. Y dependerá de ellos mismos qué van a hacer. Porque cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta a Dios de qué, de sí mismos, de la verdad, de lo que se nos reveló, de lo que se nos enseñó. Tendremos que dar cuenta, ¿a quién? A Dios. Y allí será sin excusa. Allí no es que, ay, que fue que fulano, fue que sultano, fue que tal, que fue que otro. No, allá estará frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, en presencia del Espíritu Santo, aleluya, dando cuenta a Dios de todas las cosas que se le enseñó, se le compartió, que se le dio para que usted viviera una vida recta, temerosa en los caminos del Señor. Por eso
me llama mucho la atención y esto para mí me obliga y me compromete más como creyente, como siervo del Señor, de hacer cada día más y más ceñida la predicación, la enseñanza, el vivir mi propia vida, en mi familia, en el temor y en el caminar conforme a las Sagradas Escrituras. Porque es así que debe ser, no hay otra forma. Y si yo me estoy saliendo, pues, y alguien me dice, pastor, usted está muy errado, muy equivocado, usted está aquí enseñando cosas que no está, me llama la atención y coge la palabra y me dice, vea, pastor, usted está errado en esto, sépalo que lo escucharé y reflexionaré y meditaré sobre las cosas que me dice para examinar y confrontar lo que estoy viviendo en relación con la palabra y con lo que me está haciendo la observación. Tendré que escuchar porque yo no lo sé todo, no lo conozco todo. Nadie de los que está aquí lo sabe todo. O hay alguno que sí lo sabe todo, lo conoce todo. No, estamos aprendiendo. Pero que lo que vamos aprendiendo es la verdad, es la verdad, es la verdad. Amén. ¿Y es la verdad de quién? ¿Y es la revelación de quién? De Dios, es la verdad de Dios y la revelación, la inspiración del Espíritu Santo en esta preciosa y santísima palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que usted tiene que, hermano, estar muy relacionado con la palabra. Usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que escudriñar la palabra. Usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Usted tiene que acercarse a Dios en su relación personal, que se le enseña aquí que usted debe orar, debe tener comunión, debe tener intimidad con el Señor, debe sacar tiempo aparte, así como saca con su familia para ir a almorzar, a comer, a pasear, a hacer esto. Usted, dentro de todas esas cosas y actividades, usted está en la obligación de establecer en su casa un altar familiar para rendirle culto al que vive por los siglos de los siglos. A levantar su familia alrededor de ese altar, para que en la medida que van creciendo sus hijos, vayan creciendo con un conocimiento, vayan creciendo con una luz de la palabra de Dios, y no que cuando ya se van haciendo adolescentes, pasan de las primeras etapas del colegio, del bachillerato, y llegan a una universidad, allá. Hasta ahí le llegó su fe, hasta ahí llegó el conocimiento de Dios, hasta ahí llegó las cosas de Dios. Porque cuando llega a esa universidad, las ideologías ateas, materialistas, la interpretación de la misma ciencia y la aplicación de la misma ciencia de tantas maneras en cualquiera de las ramas que sea, le da una aplicación torcida, desvinculando a Dios y su revelación de esa verdad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Ya tiene un doctorado, sí, ya es el doctor, ya es no solo el doctor, sino ahora es el especialista o la especialista, ahora es el Señor y tiene conocimiento y ahora se relaciona. Por supuesto que en esa obligación o en ese compromiso, en ese rol de profesional, se relaciona con otros profesionales, pero la iglesia ya no es parte de esa relación. Los hermanos ya no son parte de esa compañía, de esa familia espiritual que antes se tenía. Ya es, como dicen los muchachos, a cuadritas. Distancias, cuando uno tiene que estar muy cerca de la casa del Señor y de la familia del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No somos doctos, ni muy ilustrados, ni muy ricos, ni muy poderosos, pero óigame bien, tenemos lo que allá afuera no se tiene. Y tenemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, aleluya, las cosas más grandes y gloriosas y poderosas. Es este conocimiento y ciencia divina y revelación divina
Eso es lo más valioso e importante. Entonces, que nuestros hijos crezcan en ese conocimiento, se afiancen, se afirmen y ahí estén. No se olviden de Dios, como tampoco ninguno de nosotros nos olvidemos que Dios nos ha bendecido, que el Señor nos está prosperando, pero ya después de que viene la prosperidad y la bendición y las oportunidades y las puertas se abren por la gracia de Dios, entonces se abren las puertas de las oportunidades y se cierran las puertas a la relación y a la comunión con Dios. Y eso no puede ser tampoco, porque separados de mí, que nada podéis hacer. Entre más bendecido, entre más alto, entre más lo lleve allá, entre Dios más lo bendiga, mayor humildad, mayor dependencia, mayor gratitud, mayor agradecimiento debe haber en su corazón para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nunca avergonzarse del Evangelio. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué? Porque es poder de Dios. Sean los amigos. Usted supiera lo que a mí me tocó sortear en la universidad con esas compañías, puestas compañías de una carrera profesional con ideología atea materialista, de todos los ángulos. Y por ahí me los encuentro a veces y me preguntan: ¿y usted sigue siendo pastor? ¿Y usted sigue creyendo en eso? Yo sigo siendo pastor y sigo honrando y agradeciendo a Dios, mi Señor bendito. No me avergüenzo de eso, aleluya. Ahí estoy, y con el favor de Él ahí permaneceré hasta el último momento. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces necesitamos fundamentar nuestra fe. Esa fe que lo está moviendo a usted a venir a la iglesia, esa fe que lo está moviendo a usted a leer la palabra de Dios, esa fe que le está moviendo a usted para compartir a otras personas, necesitamos fortalecerla, fortalecer más y más esa fe, porque los tiempos son ¿qué? Muy peligrosos, terribles. Entonces, leímos en esta mañana esta porción donde Pablo está dando unas declaraciones sobre su fe en el Señor Jesucristo. Y está hablando de esa fe en la vida y en la experiencia y en la obra del Señor Jesucristo. Él tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo y a partir de ahí comenzó a fundamentar esa fe y esa relación con el Señor. Está diciendo Pablo a los hermanos también en Corinto, les está hablando para que ellos mantengan esa fe y prediquen ese evangelio y mantengan esa costumbre santa, sana, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, son salvos si no creísteis en vano. ¿Cuántos son salvos? Amén, somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora mire, esta fe que nosotros tenemos, mire Pablo cómo la fundamenta más fuerte. Por lo cual dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Pablo está declarando un evento profético que se había anunciado desde tiempos muy antiguos, acerca del Mesías, acerca del Redentor, acerca del Salvador, acerca del Hijo de Dios, del Dios mismo, que Él vendría, Él llegaría aquí para salvar a su pueblo, para liberar a su pueblo, para rescatar a su pueblo de la esclavitud, de la muerte, del pecado, de la condenación. Y esa declaración
Y ese conocimiento, Pablo, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo extrajo él? Él dice que es de la Escritura. Es que lo que he predicado es lo que él también estudió, escudriñó, aprendió, recibió de Cristo y de su santa palabra. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que enseña la palabra de Dios. Ese maestro que se le reveló a él era el mismo que él había anunciado, que estaba en la ley ahí revelado, pero que no lo entendían, no lo comprendían. Solo aquel que tuviese esa experiencia profunda con el Señor. Y él dice, Cristo murió por nuestros pecados. Y esa es una verdad fundamental de la fe cristiana. Cristo vino a morir por los pecadores. Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a darnos la salvación y la vida eterna por medio de su sangre preciosa para redimirnos y comprarnos con su sangre a gran precio. Y eso debe predicarse y eso debe guardarse. Si usted tiene salvación, si usted es salvo, si usted tiene el Hijo de Dios en su corazón, es porque Cristo con su sangre lo redimió, lo lavó, lo limpió, lo compró. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, es porque Cristo escribió su libro, porque usted es salvo para la gloria y la honra de Él. Es eso, bendito sea el nombre de Dios. Y allá no vamos, es por simpatías, o por religión, o por creencia, o por posiciones, o porque a mí me parece. No, a mí no es por esas cosas. Yo soy salvo, soy redimido, tengo la vida eterna, tengo el perdón de pecados. Es por lo que la Escritura dice que Jesucristo hizo por mí. Por mí. Y yo debo saber que ese sacrificio fue en amor para salvación en mi vida. Entonces, no hay otra fuente para informarme de esas verdades tan fundamentales y tan poderosas, sino las mismas Sagradas Escrituras. Lo que dice las Sagradas Escrituras. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted, hermano, porque usted estaba en condenación, en perdición, perdido, condenado ya. Dice la palabra de Dios que Él no vino a condenar. Él no vino a condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado ¿en qué? En sus delitos y pecados. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era usted y yo. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Él vino a rescatar nuestra vida, vino a rescatar nuestros hijos, vino a rescatar nuestro hogar, vino a rescatar nuestra alma de las garras del diablo, del pecado, de la condenación, de demonios inmundos que se habían apoderado de nosotros y nos hacían pecar y nos llevaban por caminos de concupiscencia, de inmundicia, de maldad, de mentira, de idolatría, de paganismo. Nos llevaban y vivíamos ahí esclavos del diablo y del pecado. Pero según la Escritura decía que Cristo iba a morir, iba a venir, iba a morir por causa de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. La otra cuestión que San Pablo dice aquí, dice, y que Jesucristo no solo murió conforme a nuestros pecados, sino que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que Cristo había de morir. Y sí murió, aunque todos esos escribas, todos esos sacerdotes, todos esos fariseos, desde ese entonces que crucificaron a Cristo, salieron con la enseñanza de que Él no había resucitado, sino que se habían robado el cuerpo, se lo habían llevado y había desaparecido, que Él no había muerto tampoco. Pero según la Sagrada Escritura dice que Él murió, que Él fue sepultado conforme a las Sagradas Escrituras y que resucitaría ¿qué? Al tercer día.
Y la palabra que es fiel y verdadera, porque es la palabra de Dios, nos narra con detalle la resurrección. Nos narra los sufrimientos y de la cruz. Nos narra ese día tan espantoso, tan cruel, tan terrible que padeció Cristo, allá colgado en esa cruz, que lo bajan, muerto, lo toman y van y lo sepultan. Y al tercer día el Hijo de Dios resucita. Y eso debe saberlo usted, que Cristo no solo murió, sino que Cristo resucitó. Y está sentado ahorita, ¿dónde? A la diestra del Dios Padre, de donde va a venir por usted y por mí. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y esto sucedió conforme a qué? ¿A las Escrituras? A las Escrituras. Todo está ceñido a las Escrituras, a lo que dice la palabra de Dios. Aquí no hay argumentación humana, filosófica. Aquí no hay lugar para eso. Aquí está revelando una verdad profética que había sido anunciada desde siglos anteriores y que se dio en su cumplimiento y que se cumplió perfectamente conforme la palabra de Dios lo dijo. Ahora, viene la otra parte dentro de esta parte de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y comenzó a dar evidencias y testimonio de su resurrección y comienza a mostrar a quién se apareció. Ahí en ese capítulo dice, y se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último de todos conforme como a un abortivo se me apareció a mí. Pablo narrando la experiencia de la resurrección de Cristo y el testimonio de las apariciones de Cristo. Se apareció Cefas, se apareció allí, se apareció allá, por acá, por allá. Pero Él llega a sí mismo. Pero también se me apareció a mí. Se apareció a mí. Él, yo lo vi. Yo lo vi, yo oí su voz que me dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar, ¿qué? Coces contra el aguijón. Y ese día la vida de Pablo cambió, tuvo ese encuentro precioso y glorioso. Y él supo que su maestro había resucitado conforme a las Escrituras. Entonces en la fe cristiana hay esa fe. Tenemos un Señor y Salvador que se llama ¿qué? Jesucristo, que murió por nuestros pecados, que murió, que fue sepultado, pero que al tercer día ¿qué? Resucitó. Y que Él que resucitó también, antes dijo que Él que volvería por nosotros. Entonces ahora hagamos dentro de esta gran revelación, dentro de esta gran verdad, miremos unos aspectos de la resurrección. Porque cuando usted lee las Sagradas Escrituras, usted encuentra que las primicias, este mismo capítulo está hablando de las primicias, que el primer fruto de la resurrección, ¿quién fue? Cristo. Y que unido a Cristo va a venir una serie de resurrecciones a través de los tiempos, de las edades y los siglos, que se llama la primera resurrección. Eventos de resurrección en diferentes tiempos, pero que corresponden a la primera resurrección. Y que después, aparte de esa, hay otra resurrección de muertos que se llama la segunda resurrección. Y que también tiene un tiempo y un momento en que se va a realizar esa segunda resurrección. Y esa resurrección de unos y de otros está llamado así: resurrección para vida
¿Y resurrección para qué? Para condenación y muerte. Esas son las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Entonces vamos por ese lado. En esa fe cristiana sabemos que Cristo resucitó. Y eso nos enseña por la palabra de Dios que si nosotros morimos, tenemos la esperanza de que nosotros también vamos a ¿qué? ¿Vamos a qué? Dígalo. Si yo muero, yo también tengo la esperanza de que voy a ¿qué? A resucitar. Porque es lo que está diciendo capítulo 15 de Primera de Corintios. Vamos a resucitar. Que cuando se toque la final trompeta, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero, luego nosotros, que estamos vivos, si no hemos pasado a la eternidad, seremos transformados en el abrir y cerrar de unos ojos. Nuestros cuerpos mortales serán revestidos de inmortalidad, de gloria y de poder, y seremos levantados los unos y los otros por el poder y la gloria de Dios para encontrarnos con Cristo en las nubes y estar con Él por los siglos de los siglos. Entonces tenemos esas verdades. Y esas verdades, por supuesto, que tienen un orden, como estaba haciendo mención en un momento. Tienen unas etapas. Digamos que la primera etapa, en ese inicio de la primera etapa de la resurrección para la vida, las primicias de esa resurrección fue Cristo. Es Cristo, primero de los muertos. Y entonces prosigue después, según la palabra de Dios, nos enseña aquí el programa de la resurrección. Después de la resurrección de Cristo, viene la segunda etapa, que es la resurrección en el momento cuando Cristo venga por su iglesia. Los que murieron, ¿qué? Resucitarán, ¿qué? Primero. Entonces, Cristo, en el tiempo, en el momento del rapto de la iglesia, van a resucitar todos aquellos santos y justos, la iglesia que a través de los siglos fueron redimidos, comprados y rescatados por la sangre del Cordero de Dios. Esa sería la segunda etapa y parte de la resurrección. La tercera etapa corresponde al periodo de los santos, si quiere leerlo en Apocalipsis 20, 3 al 5. La tercera etapa correspondería a la resurrección de los santos en el periodo de la gran tribulación, en tiempos del anticristo. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Está mencionando que en la venida de Cristo, en el tiempo de la gran resurrección, de la gran tribulación, la palabra del Señor nos habla. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos 3:5, 23:5. Y arrojó al abismo y los encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron por Cristo, ¿qué? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Resucitarán
aquellos hermanos, aquellos cristianos que por la fe en Jesucristo en los días de la gran tribulación decidan su fe en Cristo. Entonces, esta sería el otro grupo de los que van y son contados como parte de la primera resurrección, ¿cierto? Posteriormente a esto ya viene la segunda etapa de las personas la segunda etapa sería, la otra etapa sería la resurrección final para condenación, que está hablando el versículo 11 en adelante. Tenemos esta porción de la palabra del Señor aquí revelada, enseñada, para que nosotros tengamos esa claridad, ese entendimiento. Si no logramos captar, no logramos entender todo perfectamente el orden de estas etapas de la resurrección, lo que sí debemos saber nosotros y entender es que si morimos, nosotros también resucitaremos. No para condenación, sino para vida eterna, para ser recompensados, para presentarnos delante del trono del Cordero y ser recompensado cada uno según sea su obra. Porque quienes van a resucitar en la segunda resurrección, para ellos no va a haber ninguna recompensa, sino lo que dice Apocalipsis 20. Léalo, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esto es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego para condenación, para perdición. Resurrección para vida y resurrección para condenación. Resurrección para vida, junto con Cristo, los redimidos de todos los tiempos, los salvos de todos los tiempos, de todas las épocas, se reunirán y nos reuniremos con Él en el reino eterno. Y los condenados de todos los siglos y de todos los tiempos resucitarán para ser juzgados y lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, según la palabra de Dios, lago de condenación y perdición. Verdades que debemos tener presente. Hay un texto que nosotros mencionamos: no moriré, sino que ¿qué? Viviré, y viviremos para contar de las maravillas de nuestro Dios. Viviremos eternamente con el Cordero, con el Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos, allá. Esta mañana tenemos la cena, el pan y la copa. Y en esta cena está implícita esa gran verdad y revelación: la muerte y la resurrección de Cristo Jesús a favor de nosotros. La muerte para limpiarnos, rescatarnos, purificarnos, redimirnos de la condenación, y la vida para estar con Él por los siglos de los siglos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí.
Esta verdad es parte de su fe, hermano. Esta debe ser parte de su fe. Esta verdad es tremendas, poderosas, benditas. No las puede olvidar. No las puede desconocer. No las puede tener en poco. Porque en esta gran verdad, esta gran revelación, le ha traído a usted vida eterna y perdón de pecados. Y hay un lugar para usted allá, en el reino de los cielos y para nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios. No porque ninguno de nosotros merezcamos. Es que yo soy buen papá, es que yo soy buen esposo, es que yo soy buena esposa, es que yo soy buen hermano, es que yo soy buen ciudadano. Eso no sirve para nada. Lo único que sirve es que usted haya sido lavado y comprado y redimido, justificado y santificado en la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre de Dios. Y que usted pueda estar en pie delante de Él en aquel día.